En el capítulo 11 de Apocalipsis, hay una celebración en el versículo 10 que algunos le han llamado la celebración navideña pagana. Dice, capítulo 11, versículo 10 de Apocalipsis. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No dice nada de Navidad, es solamente el término prestado. Pero la idea es que alguien se anima a celebrar algo parecido a la Navidad, parecido en esto de los regalos. ¿Ya? La Navidad, por siglos ya, trae la idea de regalos, ¿no? Seguramente alguien te va a regalar algo, ¿no? Todos los que estamos aquí, yo creo que suponemos que alguien nos va a regalar algo, y también vienen las presiones interiores más que todo, porque tenemos que regalar y a veces tenemos que regalar a muchas personas, ¿no? Y eso entonces causa una tensión en nosotros. ¿Por qué he leído esto? ¿Por qué le han llamado la Navidad pagana? Solamente por el asunto de los regalos. Pero ¿por qué alguien enviaría regalos así a sus conocidos, a los otros simplemente, de buenas a primeras, o sin un justificativo, sin una instrucción, sin una organización? Es solamente por el regocijo que tienen. Fíjense, el versículo 10, la segunda línea, dice, se regocijarán y se alegrarán. Para poder entender esto, necesitamos entender el contexto, ¿no? Es decir, el pasaje completo. En el capítulo 11 tenemos la presentación de la Iglesia de Jesucristo, representada por los dos testigos. Los dos testigos son la iglesia en símbolo. La iglesia cumple la función muy importante de parte del Señor de testificar acerca de Jesucristo. Esto constituye un desafío y una molestia para los paganos que no quieren saber del asunto. A tal punto que muchas veces ha sido el punto de inflexión para que haya paz social, puesto que los que no son de la idea cristiana rechazan esta celebración, y la lucha a veces es mucho más sutil de lo que suponemos. Por ejemplo, ahora cualquier persona de la calle estaría de acuerdo con decir que estamos en el mes navideño, ¿sí? No necesitan ser creyentes para decir eso, ¿no? Cualquier persona aceptaría que diciembre es el mes navideño y nos vamos a acercar, o nos estamos acercando a la semana de la Navidad también. Con eso no tienen problemas. Es más, muchos que no creen, de todas maneras celebran porque les es grato el preparar una cena, estar en familia. Algunas personas se van a ver después de mucho tiempo. Hay gente que viaja de una ciudad a otra para encontrarse con su familia y poder compartir ese tiempo. Y muchos se han esforzado por darle ese cariz familiar. La Navidad es una fiesta familiar. ¿Han oído eso? Sí.
Eso es lo que dice la Biblia, que la Navidad es una fiesta familiar. No dice. Tampoco lo rechaza o lo niega, ¿no? Pero no es eso lo principal, lo central. Sin embargo, suena bien, ¿no es cierto? Si alguien te dice que la Navidad es una fiesta familiar, suena bien y bueno, dices, qué lindo. Al fin, con las dificultades que tiene la familia moderna para poder compartir tiempo juntos, en muchos casos los padres no ven a los hijos prácticamente despiertos, porque cuando salen los hijos están durmiendo todavía o al revés, y cuando vuelven ya los otros están durmiendo, así que no se ven, no comparten. Dicen, qué lindo que por lo menos en la Navidad estemos juntos y comamos algo rico, ¿no? Bueno, esa, digamos, es la forma benigna de distraer la atención. En otros lugares la forma no es tan benigna. Miren, la historia de la iglesia coreana, de la iglesia cristiana coreana, tiene en 1800 y pico una fecha que ellos conmemoran, que es en la víspera, o sea, el 24 de diciembre, la víspera de la Navidad, como fundamental para su historia. ¿Por qué? Un par de años antes, los primeros misioneros cristianos habían llegado y lograron ganar a algunas personas para la fe del Evangelio y estaban reunidos en la playa teniendo un culto de celebración de prenavideño o algo así. Y entonces el emperador, que en ese tiempo gobernaba Corea, ordenó a sus tropas eliminarlos y mataron al 100% de los que estaban en esa reunión, que se supone era el 100% de los cristianos que habían en Corea. Porque el designio del emperador era eliminar todo vestigio de cristianismo en su territorio. La idea que quedó es que eran mártires en o de la Navidad, ¿no? Por celebrar el culto de la Navidad, esos primeros cristianos de Corea murieron. Antes de morir, alguno de ellos escribió algo que más o menos dice que sobre la fidelidad de esas personas que no negaron a Cristo en esa circunstancia, se iba a construir la iglesia cristiana en Corea. Y así fue, efectivamente. Ahora Corea tiene una de las iglesias cristianas, evangélicas, más grandes del mundo, ¿no? Y porcentualmente en Corea hay más cristianos que en muchos lugares donde tradicionalmente y por muchos siglos antes el cristianismo ha sido establecido. Bueno, les cuento esto solamente para que se den cuenta cuán importante puede ser para unos el concepto de la Navidad, aunque sea circunstancial, y cuán fuera de lugar se encuentra para otros. Seguramente ustedes tienen noticias de familiares o conocidos que viven en países tradicionalmente cristianos, en los que la celebración pública de la Navidad es totalmente permitido, autorizado y hasta respaldado, mientras no se mencione el nombre de Jesús. Y yo digo, ¿cómo pueden llegar a ese punto de sinsentido de querer celebrar la Navidad sin Jesús? Es decir, poniendo a Jesús en el exilio. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es la realidad
en varios países, como en los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay varias muestras de carácter religioso que están prohibidas, especialmente en lo medular, en lo central. ¿Ya? Se permite hacer toda la fiesta, la comida, los adornos, los arbolitos, todo eso está bien. Lo que no permiten es lo que realmente importa, celebrar a Jesús. Cuando yo era adolescente estaba de moda un cantor francés. No sé, no estoy seguro si es francés, pero triunfó en Francia y cantaba en francés. Charles Aznavour. Él tiene una canción que creo que nunca ha dejado de sonar en la radio, así que seguramente todos ustedes la han escuchado. Se llama Buen Aniversario. Y él cuenta de su primer aniversario de casado, cuando había invitado a su esposa a ir al teatro a ver una obra de teatro y después cenar y a tener su celebración por el aniversario de matrimonio. Es un poco jocosa la canción, porque ahí cuenta cómo ella está muy afanada tratando de estar lista para salir y seguramente él está nervioso porque ya el tiempo pasa y no logran salir. Pero la razón principal por la que no lograban salir es porque ella estaba esperando su vestido. Había encargado su vestido para estrenarlo, obviamente, e ir al teatro. Pero el vestido no llegaba. Finalmente llegó, ya era tarde. Y con el apuro de ponérselo, ella lo rasgó. Al cerrar el cierre, el vestido se rasgó. Y él, que estaba hecho un atado de nervios, entonces no sabía cómo ayudar. Y todo se va enredando hasta que por fin salen. Y cuando llegan al teatro, el telón se estaba bajando, ¿no? Ya terminó la obra, estaban fuera de lugar. Entonces, él no sabe cómo consolar a la esposa y le dice si quería ir a cenar. Y ella dice, no quiero cenar, quiero caminar por París contigo y luego volver a la casa. Un aniversario que falla. La Navidad, en cuanto a la fecha, ¿no? 25 de diciembre y todo, ha sido cuestionada por algunas personas, especialmente parte de la ola neopentecostal. Han dicho, no se debe celebrar la Navidad porque no coincide la fecha, es en realidad una fecha pagana de las Saturnalias y todo eso, y seguramente varios de ustedes han escuchado y han llegado a creer que los evangélicos no celebran la Navidad, pero eso es solamente de aquellos que están en contra de la fecha. El problema es que si se rechaza la Navidad no por la fecha, sino como principio, lo que hacemos es dejar todo el paquete del cristianismo con una ausencia importante. ¿Saben por qué? El cristianismo es toda una ideología. Es una ideología perfecta, en realidad, completa. Y lo que el enemigo ha tratado de hacer es quitarle alguna parte. La postura de Althusser, por ejemplo, ha sido, qué bien el cristianismo, qué bueno que seamos cristianos. Pero lo ideal sería que seamos cristianos sin Cristo.
Es decir, según él, la mejor forma de ser cristiano es no creer en Cristo. Por lo menos no creer en Cristo literalmente. Entonces, ¿qué es lo bueno del cristianismo, según él? La ética cristiana, dice él. Hay que ser cristiano con todo lo que eso implica, porque eso es bueno, pero no necesitas creer en Cristo para poder ser cristiano. Pero sin Cristo no hay cristianismo. ¿Ya? Toda esa hermosa ideología que ellos quisieran sustentar se cae por su peso propio, porque si el cristianismo no tiene el fundamento histórico, entonces su significado siempre va a ser relativo o negociable. No es que creemos en el cristianismo, creemos en Jesucristo. No es la fe en el cristianismo la que salva, es la fe en la persona de Jesucristo. La instrucción del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, tal como hemos visto en el capítulo 16, versículo 31, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No cree en el cristianismo. ¿Qué significa esto? Nuestra fe está puesta en la persona del Señor Jesús. Y eso requiere, para ser consistente, creer en la historicidad de Jesucristo. Jesús es alguien, una persona de carne y hueso que ha vivido hace como 2000 años en un lugar específico en Galilea, que ha nacido en Belén de Judea, que ha enseñado en toda esa tierra que ahora le llamamos de la Palestina, que ha ganado discípulos, que ha hecho obras maravillosas de sanidad y que ha enseñado algo incomparable. Creemos literalmente en una persona así, y eso es lo que nos trae salvación, la fe en Jesucristo. Si alguien pudiera, como que han tratado muchísimos a través de los tiempos, si alguien pudiera socavar cualquiera de los puntos históricos que enseña la Biblia, como por ejemplo ahora hemos repetido el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo. Dice que nació de María Virgen, o de la Virgen María, como quieran decir. En realidad, mencionar la Virgen como si fuera un título no es correcto. La Biblia para nada usa el título de Virgen para María, no es un título, solamente menciona que ella era virgen cuando concibió del Espíritu Santo al Señor Jesús. Esa es una verdad, pero no es un título para ella. Creemos que cuando María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, era virgen. Si alguien pudiera probar que eso no es cierto, la enseñanza evangélica caería. ¿Ya? Porque el Evangelio enseña eso. Si alguien pudiera probar, como que han tratado, que Jesús alguna vez cometió pecado, entonces Él no podría ser nuestro Salvador. Los judíos fueron a interpelarle y entonces el Señor les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y tuvieron que agachar la cabeza y callarse. No había nada de qué acusarle. Quisieron acusarle, pero no tenían sustento.
Jesús vivió en todo como nosotros, pero sin pecado. Y así tenemos toda la cristología que nos enseña cosas acerca de Jesús que no son negociables. En tanto y en cuanto la Biblia las enseña, nosotros tenemos que creerlas. No hay chance de decir yo creo en tal parte porque me simpatiza, pero rechazo tal otra parte de la Escritura para hacer más potable la cristología. No. Creemos en el Jesucristo de la Biblia. Eso incluye, aunque la palabra no está, pero incluye el concepto de la Navidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluye el asunto de que María era virgen, incluye el hecho de que aunque eran gente de Galilea, se fueron a Belén, donde el Señor nació. Incluye que el anuncio del coro angelical llegó a los pastores y les dijo que había nacido en Belén, en la tierra de David, un Salvador. Incluye todo eso. No podemos recortar. Ahora, ¿por qué es importante? Ya hemos visto el qué, pero ahora necesitamos ver el por qué. ¿Por qué es importante? Esta es la propuesta de Dios. La realidad es que cuando el hombre pecó, descubrió algo que debería haber sabido, pero que no tomó en cuenta. Cuando Dios abordó al hombre después del pecado, le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y la Biblia no registra la respuesta del hombre en esa línea, digamos. Porque no hay respuesta, no puede decir estoy en tal lugar, en tal latitud o algo así. No, solamente se da cuenta que está fuera del Edén. Estoy fuera. Estoy fuera significa ya no tengo acceso a la presencia de Dios como antes. Estoy extraviado. Estoy sin luz. Estoy avergonzado. Habían tejido como delantal de hojas, según nos cuenta el capítulo 3, para cubrir su vergüenza. Y entonces Dios benignamente los cubre y les da ciertas instrucciones. En la siguiente generación, Caín decide vivir sin Dios. Vivir sin Dios es, entre otras cosas, también una propuesta. Imagínense por un momento, algunos de ustedes están en pareja, algunos están solos, no importa, pero hay alguien más o menos cerca. ¿Qué tal si la persona cercana a ti te dice, te propongo? ¿Qué? ¿Qué me propones? Que vivamos sin Dios. Pero no, claro, yo sé, antes hemos hablado, que hemos hecho, hemos dicho, pero ahora, para aquí, de aquí en adelante, te propongo que vivamos sin Dios. Eso no es tan descabellado. En realidad, eso es lo que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos propone una sociedad
secular. ¿Sí? No toma en cuenta la realidad trascendente. Supuestamente en absoluto, pero vemos que eso es engañoso, pero esa es otra historia. No vamos a regirnos por el concepto de Dios o de un Dios que esté presente. No quiere decir que estamos diciendo si hay Dios o no hay Dios. No, no importa. Lo que estamos diciendo o lo que esa propuesta da es vivamos sin Dios. ¿Qué tal? Bueno, solamente hay que seguir dando pasos adelante y vamos a llegar a esa etapa en la que alguien te va a decir, celebremos la Navidad sin Dios, sin Jesús. Tengamos una vida sin Dios. Esa es la conclusión de Caín. Caín le dice a Dios, no, tu castigo es demasiado, es excesivo para mí, yo no quiero, no acepto. Voy a vivir, pero voy a vivir sin ti. Y yo voy a proveer por mí mismo de todos los elementos como para tener una buena vida. Por lo que se ve en los descendientes de Caín, no es que ellos buscaron hacer las cosas de forma malvada o maligna o crear condiciones salvajes o algo así. No. De los descendientes de Caín están ahí esos personajes del capítulo 4 de Génesis, los creadores de la orfebrería, de la ganadería, de muchas actividades humanas buenas. ¿De dónde salen los agricultores? Sí, uno de los nietos de Caín. ¿De dónde salen los orfebres? Sí, otro nieto, bisnieto de Caín. No es que todo lo que se propone hacer Caín y sus descendientes fue malo. No, simplemente sin Dios. Vamos a hacer cosas malas, claro. Vamos a hacer muchas cosas buenas y no necesitamos a Dios. Por tanto, la propuesta de Caín es, vivamos sin Dios. Podemos hacerlo mejor. En una forma más elaborada, eso se reproduce en este momento, capítulo 11 de Génesis, cuando el hombre, la nueva humanidad, porque ya ha pasado lo del diluvio y se han reproducido a partir de la familia de Noé, la nueva humanidad dice más o menos lo mismo que Caín. Dice, vengan, vamos a construir una ciudad, es decir, una sociedad, la vamos a hacer a nuestra medida, para nosotros. Y vamos a construir una torre, un zigurat, ¿no? que implica todo el desarrollo tecnológico, científico para esa época, por nosotros mismos. Es decir, vamos a usar la cabeza, la mente, la razón para construir. Vamos a hacerlo por nosotros. Nuestras habilidades nos van a sacar adelante. No necesitamos a Dios. Pero más, nos vamos a moldear a nosotros mismos y vamos a tomar una identidad que vamos a determinar nosotros mismos. Eso parece reflejar justamente el espíritu de esta época, ¿o no? Ya no se confundan.
ya no necesitan poner en su carnet de identidad sexo, hombre o mujer. Eso ya pasó de moda. Ustedes pueden ser lo que quieran ser en cuanto al sexo. Al género dicen, ¿no? Pero eso es lo que implica. Sí, pero recuerden, esa es la postura de Caín. Eso va dentro del paquete de decir, vamos a vivir sin Dios. ¿Ya? No hay absolutos, todo es relativo. Y lo correcto es lo que nosotros digamos que es correcto en el momento en que lo digamos. Y podemos cambiar de opinión también. No hay problema. Porque ahora la ley es lo que nosotros decimos. Y entonces queda eso en que el más fuerte es el que determina lo que está bien y lo que está mal. Ahí surge Nimrod, ¿no? Es el personaje, ¿ya? El que se puede imponer lo hace sobre la base de su fuerza. Esa es la proposición del mundo, de Caín. En medio de todo eso, Dios se ha mantenido inalterablemente misericordioso. Dios una vez derramó su ira con el diluvio, pero se comprometió a no volver a hacerlo, ¿ya? Hasta que venga el tiempo en que todo se ha consumido, no ya por agua, sino por fuego. Mientras tanto, Dios está extendiendo su misericordia a través de los tiempos, más y más. Su paciencia es imposible de captar por nosotros. Solamente vemos que es enorme y es maravillosa. Y dentro de eso, y como lo más alto de esa misericordia, Dios nos dice, yo también tengo una propuesta para ustedes, para que dejen su miseria, para que no vivan así en esa pobreza del espíritu, para que no estén confundidos, amedrentados, para que puedan descargar esa terrible carga, ese fardo de culpa de sobre sus hombros, para que hayan perdón, para que tengan esperanza. Ah, sí, Dios, ¿y cuál es tu propuesta? Jesús. Jesús es mi propuesta. Y Jesús llega en un momento histórico, al cual le llamamos la Navidad. ¿Quieres discutir acerca de las fechas y las formas y que si tienen que haber regalos o no regalos, que si se debe comer pavo o mejor pollo o chancho? Ya puedes discutir de todo eso, ¿qué? En realidad, eso no va a modificar el asunto. Lo que no debieras hacer es dejar de escuchar la propuesta de Dios. Considera a Jesucristo. Jesucristo es mi propuesta, dice Dios. Y entonces alguien dice, pero ¿cómo pues? Estamos hablando de un campesinito, ¿no? Un provinciano, nacido entre animales. ¿Ya? ¿Cómo esa va a ser la propuesta de Dios? Dios nos va a salvar así desde la debilidad, a duras penas,
Él no ha perecido en el momento de su nacimiento por falta de auxilio. No había ni una enfermera, ni un médico obstetra. ¿No? ¿Cómo nos va a salvar con eso? Porque en la debilidad se perfeccionó el poder de Dios. Aún en forma histórica, es decir, en los sucesos que ocurrieron, que nos relata la Biblia. La semana pasada el hermano Jaime nos ha hablado desde la perspectiva de los evangelios, especialmente los sinópticos, especialmente, contándonos todo lo que habla de eso. Esa es la propuesta de Dios. Dios está diciendo, me hago presente entre ustedes para traer salvación. No la salvación que muchas veces la gente quisiera pintar y construir. No, la salvación que Dios dice. Ese es el evangelio. He comenzado leyendo el capítulo 11, versículo 10 de Apocalipsis, la Navidad pagana. ¿Por qué la gente está tan feliz y se envían regalos unos a otros? ¿Saben por qué? El texto muestra. Porque por fin han logrado establecer el rechazo formal y unánime de la humanidad contra Dios, en contra del testimonio de Jesucristo, en contra de el mensaje que tiene la iglesia para el mundo. Y el mensaje de la iglesia al mundo es Jesucristo. Cuando cambia de mensaje, ya no es el mensaje de Dios. La iglesia se pervirtió. Y por muchos tiempos, por siglos, la iglesia ha pervertido su camino y ha necesitado ser rescatada una y otra vez. Los dos testigos son la iglesia militante y testimonial. Ojalá que Dios nos vea incluidos en esa iglesia. Que nosotros podamos ver nuestro rol, que podamos ver la veracidad de la proposición de Dios para con nosotros. Y que todos nosotros podamos decirle, sí, Señor, acepto tu propuesta. Es posible que en la celebración de la Navidad muchas cosas fallen y que no hagamos exactamente lo que debíamos, que no sepamos la letra de la canción como esta mañana, ¿no? Sí. Ya. En lo que no podemos equivocarnos es en decirle sí a Dios, porque Dios todavía está diciendo su palabra. Su palabra es Jesús. Oremos. Gracias, Señor, porque tú a través de los tiempos nos has hablado por el Hijo, a quien has constituido heredero de todo y por quien además has limpiado de pecado al mundo, a los que en ti creen, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque la revelación en Cristo es lo que estamos aceptando, no las formas culturales, eso es secundario, pero aceptamos lo que tú nos dices, que hay salvación en Jesucristo. Venimos a tus pies y te decimos, sí, reconocemos que toda otra propuesta es errónea, porque solo Cristo salva. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque tú has venido
para encontrarnos, para rescatarnos, para salvarnos, derramando tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.